Que les invito a abrir sus Biblias en ese precioso evangelio. Vamos al Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan. En el capítulo número 5, Evangelio según San Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Vamos, por favor, del versículo número 1, al verso número 4. Del verso número 1 al versículo número 4. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2, léalo por favor. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Verso número 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier, dice aquí, enfermedad que tuviese. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hagamos una pequeña oración, y oremos. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos en esta preciosa noche. Nos permites nuevamente congregarnos en tu casa, Señor. Es un privilegio, es una honra poder ver a través, Señor amado, de estos tiempos cómo usted se va moviendo, Señor amado, en medio de su pueblo. Señor, te suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu misericordia, Padre, se manifieste de una manera especial, Señor amado. Ayúdanos a entender, Padre, y también, cómo no, mi Señor, a poder manifestar, Señor amado, la obediencia a la enseñanza que usted nos tenga en este tiempo para nosotros. Como siempre te lo pido, mi Dios, toma cautivo todo pensamiento, todo aquello que pueda distraernos, todo aquello, Señor amado, que de una u otra forma trate, mi Dios, de desconcentrarnos de la palabra que usted tiene para nosotros en esta poderosa noche. Acelera los pasos de tus hijos, mi Dios, y que en este momento, Padre, mi vida se disponga a escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, antes de dar inicio, obviamente hay que topar ciertos aspectos dentro de este pasaje. En el capítulo 4, Jesús venía haciendo un milagro, en la región de Judea. Allí el Señor diríamos que aplicó un poderoso milagro sobre la vida de un muchacho, de un hombre noble, de hecho, dice la Escritura. Estaba muriendo y el Señor no fue reacio a poder brindarle, a poder otorgarle a este joven, sanidad. Esto trajo mucha fama delante de la región, de todos los que pertenecían al área de Judea. Luego de eso el Señor se va hacia el rumbo de Galilea, justamente donde usted sabe que allí el Señor llamaría a muchos de sus discípulos. Cuando todo esto acontece, mi querido hermano, entonces en el capítulo 5, verso número 1, la Biblia cuando dice después de estas cosas es justamente de esto que le estoy diciendo. Ahora, cuando el Señor se encamina para ir hacia Jerusalén, mi amado hermano, la Biblia dice que lo hacía por una razón. Iba, dice la Escritura, para poder celebrar una fiesta de los judíos.
Obviamente esa fiesta está entre un 50 y 50, entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Si cualquiera de las dos que haya sido de las enramadas, cualquiera de esas dos festividades bien pudo haberse celebrado para este acontecimiento. Ahora, usted debe de entender que para una fiesta judía, sí, que era obviamente de gran importancia, sea la Pascua o sea la de los tabernáculos, sí, eran fiestas solemnes donde acudía toda Israel. Sí, todo Israel se encaminaba sobre todo para poder llegar hacia Jerusalén, que era el lugar idóneo por estar allí el templo para poder celebrar este tipo de festividades sumamente importantes. Así como mucha gente en Semana Santa posiblemente tratará, obviamente si lo puede hacer, de ir a Roma y de celebrar allá esta gran festividad religiosa. De la misma forma mucha gente lo hacía para celebrar la fiesta, sea de los tabernáculos o las enramadas o la fiesta de la Pascua. Ahora, entendiendo estos pequeños aspectos, en el capítulo 5, versículo número 1, la Biblia entonces nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Y subió, dice la Escritura, Jesús para dirigirse hacia Jerusalén. Sí. Ahora, aquí hay algo también que creo que es importante considerar. Esto se lo dijo ya en su debido momento en un estudio en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Usted sabe bien que no solamente el templo está amurallado, sino también toda la ciudad de Jerusalén. Recordando que toda la ciudad estaba situada en un monte, básicamente, ¿sí? Y allí tenía 10 puertas de acceso externas para su interior y 2 puertas internas, ¿sí? Ya para dirigirse al templo. Mi amado, es justamente en una de esas puertas donde va a ocurrir algo sobrenatural, algo sorprendente. En el versículo número 2 nos dice la Escritura que allí en Jerusalén, cerca de la puerta, ojo, cerca, ¿sí? O casi al llegar a la puerta de las ovejas, se encuentra, dice la Escritura, un estanque. Versículo número 2 estoy. Sí, se encuentra un estanque llamado en hebreo Betesda o también Betsaida, cualquiera de los dos sería, diríamos, bien pronunciado. Esto tiene como significado, ¿sí?, el estanque del derramamiento. Sí, el estanque del derramamiento. Eso significa Betesda, estanque del o la estancia del derramamiento. O también hay quienes pudieron darle el significado de casa, sí, de misericordia. Sí, casa o hasta tienda de misericordia. Ahora, este lugar, Betesda, no era otra cosa más como una especie de glorieta, pero claro, sumamente más grande, con una especie de piscina o estanque en el centro. De allí, sí, hay quienes, Ireneo, por ejemplo, que es un historiador de aquellos del segundo siglo, mencionará que este estanque posiblemente está formado por una especie de ojo de agua que brota desde el interior, sí, en esta especie como de piscina natural. Y allí, mi amado hermano, mucha gente se acercaba porque sus aguas se decía que eran curativas. Más o menos como nosotros tenemos lugares dentro de nuestro país también, por ejemplo las aguas de San Vicente o los baños de San Vicente. Entonces la gente va para allá, sí, supuestamente porque se le atribuyen que este tipo de aguas son aguas curativas. Pero en función de este pasaje bíblico quiero yo dar una aclaración. Mi amado, en el versículo 4, sí, que se da algo diríamos sobrenatural en cuanto a su lectura. Sí, hay versiones bíblicas antiguas que no tienen el verso 4. Ojo con esto, no digo que el versículo 4 que tenemos en la Escritura no es real, solamente estoy diciendo que hay versiones, sí, diríamos versiones bíblicas, de versiones más antiguas que omiten el verso 4. Ojo, lo omiten, pero no es que por omitirlo no es que no sea algo real. Ahora, y mucho más por el contexto, cuando Jesús escucha obviamente la narración, que ya la veremos más adelante, Jesús no desmiente el suceso. Y entonces se podría decir que si bien es cierto, habrán versiones que lo dirán y otras que no lo dirán y otras que sí lo dirán, no altera para nada en sí mismo el milagro o la que se va a manifestar en este lugar llamado Betesda. Ahora, dicho esto, mi amado, para poder tener en
consideración, si en el versículo número 2 nos dice que ese estanque del cual se llamaba Betesda, si tenía 5 pórticos, es decir, 5 puertas de acceso. Es decir, que esta estancia no era una estancia pequeña. De hecho, la gente que acudía por millares para celebrar las fiestas de toda la nación de Israel, aparte de la gente que era prosélita, es decir, de otras naciones convertidas al judaísmo, también asistían. Estos lugares eran puntos claves como para poder tomar un descanso. Eran puntos claves como para poder, diríamos, si pasar la larga travesía para llegar a Jerusalén y allí por lo menos remojar los pies. Mi querido hermano, estos lugares eran obviamente abarrotados de gente. Ojo, abarrotados de gente. Sobre todo por lo que se decía de este precioso estanque. Ya que en el versículo número 3, según se creía, y de aquí es donde se abrirá el abanico para el verso 4, según se decía, en ese estanque, de acuerdo al versículo 4, un ángel descendía de tiempo en tiempo. No hay precisamente fechas, ni tampoco se podría decir de que era muy recurrente, pero se creía de que un ángel descendía en ese estanque y que con sus manos movía las aguas, y el primero que se zambullera allí obtendría sanidad de cualquier enfermedad. Pareciera ser algo increíble, algo poco creíble o nada creíble, pero la verdad era que la gente salía sana. Ahora, ¿cómo se movían las aguas? Realmente era un ángel. Ireneo comenta que dentro de este estanque, que era un ojo de agua, a veces el fluido de la corriente interna lo hacía con fuerza y eso hacía que el agua se moviera. Sí, que es algo muy probable. Pero más allá que sea aquello o no, algo era seguro. Cada vez que un hombre descendía al estanque, al tocar sus aguas, quedaba completamente sano. Entonces era un medio por el cual, ojo, Dios sí lo usaba, y ojo con esto, un medio por el cual Dios usaba para poder derramar misericordia. De ahí que se le conocía a este estanque por su nombre como la estancia del derramamiento. ¿Derramamiento de qué? De misericordia. También se lo conocía como casa de misericordia a esta glorieta con este pórtico, estos 5 pórticos. Mi querido hermano, insisto, esto parece algo increíble, pero la Biblia sí me narra otro tipo de sucesos parecidos, no en cuanto a las aguas, pero sí como Dios puede usar medios, ojo, medios para poder traer, si así lo desea, milagros a quien obviamente se acerquen y depositen en su Dios esa fe. Sí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, se narrará cómo Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente de bronce, la cual deberá él colocarla sobre un asta de madera para que toda persona que la viera pueda ser sanada. ¿Sanada de qué? De las mordeduras de las serpientes, de la cual Dios mismo había enviado como castigo. En el Nuevo Testamento también hay cosas semejantes, no es de asombrarnos. Si en el libro de Hechos de los Apóstoles la Biblia dice que mucha gente traía pañuelos, en este caso, o especie de pedazos de túnicas o de ropaje de los enfermos, para que por lo menos al ser bendecidos por los apóstoles, al llegar ellos con estos retazos o estas franelas o pañuelos, mi amado, al ponerlos sobre los enfermos puedan recibir sanidad. En el mismo libro de Apocalipsis nos dice allá en el capítulo 21 que el Señor volverá a instaurar el árbol de la vida, el cual dará, dice la Biblia, 12 frutos al año, y las hojas de este árbol, dice la Escritura, servirán para la sanidad de todas las naciones. Ahora, insisto, esto, si bien es cierto, la Biblia le da el aval en todo digamos así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la fe para recibir sanidad no son los medios, lo es el Señor.
Amén. Quiero que usted quede muy bien grabado en su corazón y en su mente, que si bien es cierto, así como cuando aquí la Biblia nos dice a nosotros como iglesia que llamemos a los enfermos cuando están obviamente pasando por un momento difícil, que de esa forma un anciano puede acercarse y ungiendo con aceite, dice la Biblia, orarán por él y él quedará sano. De ahí que mucha gente piensa que el aceite sana, y el aceite no hace absolutamente nada. Es un medio por el cual Dios simplemente quiere derramar su misericordia para poder, si así Él lo estipula, derramar sanidad sobre un individuo. Medios, ojo con esto, medios por los cuales Dios quiere glorificarse, pero es Dios el autor de nuestros milagros. Amén. Hasta ahí todo está claro. Si todo esto prácticamente es como una especie de introducción, ¿sí?, para poder sumergirnos dentro del estudio de Juan capítulo número 5. Ahora, dicho todo esto, leo el verso 3 y 4. En estos, dice la Biblia, es decir, en esa estancia, en ese lugar llamado Betesda, en esto así yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ojo, mira, si no quieres leer el verso 4, si acaso decimos, puede ser que el verso 4 no esté allí. Perfecto. Pero, ¿qué hacían los enfermos, los ciegos, los cojos y, como dice la Biblia, y también los paralíticos? ¿Qué estaban haciendo allí? Esperando el movimiento del agua. Posiblemente el verso 4 es un argumento emocional del autor, en este caso del mismo Juan, para dejarlo registrado porque lo escuchó por costumbre y dijo, podría ser que sea un ángel, como no podría ser tampoco un ángel. Simplemente Dios en su soberanía podría haber enviado su soplo y el agua se movía, pero se creía que era un ángel. Insisto, por eso le digo que no le quita nada, ¿sí?, en sí mismo diríamos a la esencia de la enseñanza. Entonces allí habían enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, ¿tú me podrías dar un estimado de cuánta gente podría haber en este estanque? Si a ti te dijeran, hay una piscina, qué sé yo, la olímpica, que todo aquel que se sumerja allí, cada vez que se mueve el agua, va a recibir sanidad de todo lo que pueda tener, sea cáncer, COVID o lo que tú quieras, gripe, tuberculosis. Pregunto, ¿cómo tú crees que se encontraría la piscina? ¿Acaso no estaría abarrotada de gente? ¿Sí? ¿Me entiende? Y no solamente de gente de Guayaquil, sino gente de todo el Ecuador, y hasta posiblemente venga gente hasta del extranjero. Ya te puedes imaginar la cantidad de personas que habían en Betesda. Y si a esto se le atribuye, en este caso, la fecha de gran importancia que era para poder, en este caso, celebrar, sea la Pascua o sea la fiesta de los tabernáculos, mi amado hermano, eso debió haber estado agolpado de gente. Y si a esto tú le sumas que por lo general un enfermo no anda solo, siempre está acompañado de familiares, este lugar debió haber estado al tope, mi amado hermano. Ahora, un dato curioso para que lo apunten. El capítulo 5 será el primer milagro de Jesús en día sábado. ¿Sí? Un dato para que lo apunte y lo tenga como referencia. Este milagro que Dios va a hacer en Betesda será el primer milagro que hace Jesús en día sábado. Es decir, que se va a estrenar con casa llena. Sí, este será el primer milagro que Jesús hará en día de reposo. Sí, y de allí digo yo lo especial de este milagro. El Señor buscó casa llena para poder hacer este milagro. Sí, verso número 4. Porque ¿qué cosa se decía? Dice la Biblia que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba, dice allí, sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, aquí hay algo curioso. ¿Usted alguna vez ha celebrado un cumpleaños en casa? Amén, creo que sí, ¿verdad? Pero voy más allá. ¿Cuántos de ustedes celebran un cumpleaños con piñata? ¿Han celebrado un cumpleaños? Mire que se está perdiendo esa muy buena tradición.
¿Ha celebrado un cumpleaños con piñata? Sí, listo. ¿Qué ocurre cuando usted ve que la piñata se desbarata con el impacto que se le da con la escoba, el garrote, con lo que sea que le vaya a dar, con el bate? ¿Qué ocurre en ese momento? Amado, es una lanzadera de muchachos, y no solo de muchachos, hasta los papitos de los muchachos se van de cabeza. Tras, obviamente, la apertura de la piñata. ¿Tú te podrías imaginar cuánta gente se metería al estanque una vez que el agua se agitaba? ¿Ah? No es que se metía uno, mi amado, se metían todos o trataban de meterse todos. Pero claro, Dios sabía quién se metía primero. Es como que estaban al filo así la gente. Todos los días. 24/7, así. ¿Para qué? Para poder, mi amado, medio ver posiblemente que alguien movía el agua y de cabeza iba la gente. Mi amado, no sé, pero si yo hubiera estado en esos tiempos, yo hubiera tirado piedras a cada rato. Para andar viendo cómo la gente se mete y se moja. Ya puedes tirar piedra y sigue, métete a ver quién se sana. Yo era tremendo de muchacho. Mi amado, en el versículo número 4, insisto, si dice la escritura que cuando se agitaba el agua, el primero, dice allí, que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba completamente sano de cualquier enfermedad que tuviese. Yo me imagino, mi amado, que este lugar, insisto, debió haber estado abarrotado. Mi querido hermano, ahora bien, hasta ahí la lectura que hemos tenido hasta el verso 4. Ahora, vamos al verso 5 en adelante y veamos allí lo que nos dice el Señor. Había allí, nos dice la escritura, había allí un hombre, dice que hacía 38 años que estaba, ¿qué cosa? Que estaba enfermo. Pregunto, ¿cuántos años tenía este hombre? No. Aprenda a leer. ¿Cuánto tiempo tenía enfermo? Eso sí, 38 años. ¿Cuántos años tenía este hombre? No se sabe. Pero promediando, ¿a los cuántos años posiblemente pudo llegarse a haber enfermado este hombre? No lo sé. Posiblemente a los 10 años, a los 20. Mira, recuerda esto. Estábamos hablando de una cultura. Mira, la vida promedio, como para que te des una idea, la vida promedio de un judío no sobrepasaba, en su gran mayoría, de 50 años de edad. En aquel entonces, la vida promedio de un hombre oriental, sí, mi amado, no sobrepasaban los 50 años de edad. Quienes tenían dinero y posibilidades para poder allegarse a la ciencia médica de aquel entonces, sí, diríamos que eran un poco más estables. Pero la promedio era máximo de 50. Sí, ahí no había vacuna para la polio, como para que te des una idea. No había vacuna para el sarampión, no había vacuna para la difteria, no había vacuna para la papera, no había vacuna para muchas enfermedades virales que hoy por hoy las tenemos. Si a esto le añades la insalubridad sin alcantarillado en ciudades, mi amado hermano, donde a la verdad dejaba mucho que desear el estándar o la calidad de vida que tenían. Y si a esto le añades, mi amado, la pobreza, sí, y la falta de una buena o correcta alimentación, la vida del hombre de promedio era de 50 años. Claro, los que estaban bien, digamos, posicionados, con recursos, tenían, diríamos, posibilidades. No es que hablo de garantía. No, con esto no digo que un pobre no podría vivir hasta anciano. Claro que sí, pero el promedio de la gente era hasta 50 años. Cuando vamos pues al texto, versículo número 5, la Biblia nos narra que había un hombre de 38 años de enfermedad, sí, que le había prácticamente quitado toda su juventud o toda su vejez. No lo sabemos, mi amado, pero si usted quiere calcularle que se enfermó a los 12 años, tendría 50. Si se enfermó a los 22 años, ¿tendría cuánto? ¿Cuánto?
60 años y así sucesivamente. Sí, versículo número 5. Había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora, este primer milagro, como se lo había mencionado, este primer milagro de Jesús, mi querido, si Dios lo hará, Jesús lo hará en casa llena. Es el primero. Por cierto, y le voy a mandar una tarea. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en día de reposo? Tarea. Espero que el viernes me lo conteste. Ah, buen dato, ¿verdad? ¿Cuántos milagros Jesús hizo en día de reposo? Eso se lo lleva para tarea. Sí, va a tener que hurgar los 4 evangelios. Sí, mi querido hermano, sí, este primer milagro Jesús no lo hace al azar. Ojo, en este primer milagro el Señor no coge al azar. Este primer milagro tenía una iniciación y de hecho un valor trascendental para el ministerio de Jesús. Primero, mi amado hermano, porque obviamente era día de reposo. Y el Señor hace el milagro, ojo, pero el problema no estuvo en el milagro, el problema vendrá después del milagro. Porque el Señor, diríamos de manera consciente, solicitará algo que obviamente el que lo llevará a cabo, sí, no digo que no sabría, pero se va a exponer por la ordenanza de Jesús. Ahora, este milagro, insisto, no es un milagro ocasional, es un milagro, diría yo, más bien con mucho tacto de parte de Jesús. Es uno de los pocos escenarios bíblicos donde Jesús analiza, pregunta y de hecho examina antes de llevar a cabo este milagro. Sí, mira que para otras situaciones posiblemente el Señor es un poquito más, diríamos, más genérico, si es que se le quiere dar ese término, es más generalizado, pero en este milagro no. El Señor sabía por qué tenía que hacer este milagro, sí, en este hombre. Dice la Biblia en el versículo número 6, cuando Jesús lo vio acostado, obviamente por su afectación, cuando Jesús lo vio acostado, y aquí podría usted subrayar esto, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Ojo con esto, Jesús entra a este lugar, mi amado, y digamos así, no deposita su mirada sobre cualquier enfermo. Se concentra en ver a un enfermo en particular y averigua del por qué y cómo y qué tiempo tenía el enfermo. Sí, esto es importante, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque si esto yo ya lo llevo al plano espiritual, al plano ya actual, mi querido hermano, a veces el Señor, sí, es verdad, y a veces esto puede incomodar a muchos cristianos. Sí, ¿cómo hacía? ¿A qué me refiero? Puede haber gente que venga por primera vez a la iglesia con grandes necesidades, con tremendas enfermedades, y Dios, mi amado, apenas va llegando, lo va tocando y va saliendo libre de su azote. Y usted, claro, se emociona, la iglesia se alegra, pero el creyente que tiene mucho tiempo con algo hasta semejante, con alguna situación hasta más grave que esa persona y que él considera que es fiel y que viene a orar y que viene a buscar de Dios, pero Dios nunca se ha, entre comillas digo, nunca se ha molestado en pararse, detenerse, ver, preguntar y decir, tanto tiempo llevas así, tranquilo, hoy te voy a libertar. No. A veces los milagros suceden de manera ocasional y con gente que uno menos lo piensa, que menos lo espera. Sí, esto es importantísimo de rescatar en esta preciosa noche, mi amado. Sí, no por ello vas a perder diríamos así, vas a perder las esperanzas. ¿Por qué? Porque tú no sabes, y eso sí es importante de considerar, tú nunca sabrás cuándo Jesús se enfoque en tu necesidad. Eso es importantísimo. Tú nunca vas a poder determinar si Jesús un día en especial de un culto cualquiera se detenga, pregunte por ti, analice cuántos años tienes con tu carga y Dios decida, hoy creo que voy a arreglar tu problema. Claro, no caminamos de esa manera en la vida cristiana, porque eso sería caminar de manera interesada. Pero, mi amado, siempre en la vida cristiana, pese a las dificultades que nos azoten día a día, mi amado, siempre estamos de una u otra forma, si diríamos, poniendo en las manos de Jesús nuestras cargas, nuestras dolencias, esperando de Él su misericordia para recibir un milagro. Eso sí,
Pero no es que decimos, si Dios no me hizo el milagro, entonces ya no avanzo. Si ya no, el Señor no me hace el milagro, entonces ya no me voy a congregar, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a servirle, ya no voy a cantar, ya no voy. O si voy, pero me quedo con la boca callada para ya no exaltarlo o adorarlo como antes, porque me pasa de largo el milagro. Mi amado, el pueblo de Dios no camina con esa forma de pensar. Todo buen creyente y un servidor fiel sabe que Dios es Dios, sea que le conceda o no le conceda lo que Él está pidiendo. Él dice igual, si para bien o para mal, aquí estoy, Señor, y yo soy tu sirviente y tú eres mi Señor y yo te sirvo. Amén. Eso es importante. No lo podemos pasar por alto. La invalidez de este hombre, mi amado hermano, llamó la atención de Jesús. Jesús se detiene y pregunta. Y dice, versículo número 6. Cuando Jesús lo vio acostado, como no es que de pronto haya sido el único que ha estado acostado. Mucha gente debe haber estado postrada. Mucha gente. Sin embargo, obviamente, su situación era calamitosa. ¿Por qué? Porque tenía ¿cuánto tiempo? 38 años postrado. Toda una vida. Para mucha gente aquí, hasta le duplica en edad. Los jovencitos aquí tendrán ¿cuánto? 16, 15. Imagínate tu vida multiplicada por 2. Pero estando enfermo, postrado. Tremendo, mi querido hermano. Y allí el Señor, dice la Biblia, supo que llevaba allí mucho tiempo. Y le dijeron, ya mucho tiempo así. Y ahí Jesús, mi amado, se concentra en este hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Pregunta capciosa, típica en Jesús. Típico. En otras oportunidades le dijeron, ¿quieres ser limpio? ¿Sí? A los ciegos le decía, ¿qué quieres que te haga? Preguntas capciosas. Jesús siempre hacía preguntas capciosas. Sí. Haga de cuenta que alguien va con un cuchillo de lado a lado y dice, ¿qué te hago? ¿Te la saco o te la dejo ahí? Sácala. No, es preguntas capciosas. ¿Por qué siempre Jesús hizo preguntas capciosas? De primera instancia para llamar la atención. ¿Sí? De primera instancia. Cuando Jesús hace preguntas de esta naturaleza, siempre las hará para llamar nuestra atención. Usted dirá, Señor, pero te me estás burlando. No es una burla. Quiero desenfocarte de tus paradigmas y quiero que te concentres fuera de tus prejuicios en mí. Y creo que eso es muy valedero, porque a veces nuestros prejuicios o nuestras propias metodologías estudiadas bíblicamente hablando de cómo Jesús sana, me puede, por si acaso, para mal o para bien, me puede encasillar en que Dios tiene que moverse así para yo poder tener esto a cambio. Y a veces nunca sucede así. Puede ser que lo haga con fulano, puede ser que lo haga con sutano, pero de pronto contigo Dios quiere romper el molde. Amén. Quiere romper el molde. Usted posiblemente dice, no, en un ayuno es que el Señor me tiene que libertar. Y de pronto Dios no utiliza ningún tipo de ayuno. Dios utiliza, mi amado hermano, de pronto un suceso que tú menos lo esperas en tu vida y allí Dios te quiere libertar. Entonces Dios siempre llamará tu atención. Y así lo hace con este hombre paralítico. Dice la Biblia, ¿quieres ser sano? Sí, pregunta capciosa. Cuando él dice esto, obviamente que llama la atención de este hombre. Versículo número 7. Léalo. Ahora, ¿qué es lo que menciona el texto? Ahora, recuerda la pregunta, ¿no? Ya para llamar su atención y claro, para poder darle otra opción. Sí, verso número 7. Le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Ahora, él tenía un solo programa, por así decirlo, en su mente. ¿Cuál era su fuente de sanidad? El estanque del agua, sí, o el agua que está en el estanque. Dios para sanarme tiene que hacer esto. Típico como lo que se narraría en el Antiguo Testamento con el general leproso llamado Naamán.
Sí, el profeta tiene que salir, tiene que alzar sus manos al cielo, tiene que orar por mí y entonces voy a ser sanado. Qué terrible error. No podemos moldear, ¿sí?, cómo Dios puede trabajar con nosotros. Amén. Usted no puede moldear a Dios. Usted no le puede decir, Señor, yo mañana voy a ir a ese lugar, a hablar con ese hombre, abre la puerta y que todo sea conforme yo te pedí en toda esta noche orando. Y Dios dice, ¿y de cuándo acá yo tengo que hacer lo que tú me dices? Más bien quiero que vayas, que Él te diga que no, regreses con el rabo entre las piernas y allí yo me voy a glorificar. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Cuándo Dios hace lo que nosotros decimos? No te confundas, la Biblia es un manual para nosotros, ¿sí?, en cuanto, me refiero a los milagros, en cuanto a cómo Dios podría trabajar, pero no es la regla, no es, ¿sí?, diríamos así, un dictamen, ¿sí?, escrito en letras de piedra. Dios puede romper todas esas reglas. Y allí entonces el Señor, versículo número 7, nos sigue diciendo, el enfermo le responde, yo no tengo quien me meta, dice allí, ¿qué cosa? En el estanque, cuando se agite en el agua. Más bien algo sucede, entre tanto que yo quiero ir o yo voy, otro, claro, es lógico, otro, ¿qué cosa? Desciende antes que yo. Esta parte a mí sí me llama bastante la atención. Yo digo, mi amado hermano, no lo sé, ¿cuántos tienen misericordia a veces en el sentido no tanto de ay, qué pena, no, sino en el sentido hasta de la cordialidad, como cuando usted a veces ve que alguien está al lado suyo que trata de, qué sé yo, mi amado hermano, de pronto de hacer alguna gestión, un trámite, y usted está ahí y lo ve desesperado, y usted dice, venga, póngase aquí, o lo ve en el cajero que no da ni pie con bola, con los venga, yo le ayudo, a ver, ¿qué es que quiere hacer? ¿Quién da ese servicio? ¿Verdad? Creo que cualquiera le podría brindar esa ayuda. Pero en el caso de la salud, mi amado, la gente no, que se muera el primero, pero yo no. Entonces, con el caso de la integridad, de la salud, la cosa cambia. Para toda persona, su enfermo es prioridad. ¿Sí o no? En cuanto a integridad de salud, mi amado, sí. Usted dirá, yo estoy gravísimo, pero para que atiendan. Inclusive he escuchado a personas que tienes que estar grave, ahí te atiende. ¿Sí? Mi querido hermano, a este hombre, 38 años siempre lo habían dejado a un lado. Yo me imagino que este hombre vio tantos milagros, tantas veces, de que gente, amado hermano, que inclusive llegó ese día y ese día salió sano. No sé, ingresó, se me ocurre, un ciego fue acompañada de su mujer o de su hijo. Apenas llegó el agua, se agitó y lo tiraron. Y dio gloria a Dios. Y ya puedo ver, pues. Y el hombre, y el paralítico dijo, ¿y yo? No sé, me imagino que los primeros años el paralítico estaba casi que al borde del estanque. Él vivía en el estanque. Ojo con esto, él vivía en el estanque. Ya que cuando este hombre dice en el versículo número 7 que no tenía quien lo pueda meter allí, es porque él estaba totalmente imposibilitado de poderse mover por sus propios medios. No había quien lo ponga y lo saque. No había quien lo lleve, quien lo empuje siquiera. Dice la escritura aún más en el versículo 7, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mucha gente también puede decir en tiempo actual, Señor, ya a fulano le diste el milagro, a sutano he visto cómo le has permitido tal o cual suceso en su vida. Señor, ¿y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo te acuerdas de mí? Todos consiguen trabajo menos yo. Todos se casan menos yo. ¿Verdad? Todos tienen sus peores nada y yo no tengo nada. Señor, ¿qué está pasando? La gente a veces, está mal que lo diga en cuanto a comparaciones, pero hay gente que sí compara esto. Hay gente que sí podría decir, pero ¿por qué yo no puedo obtener el favor de Dios en tal o cual situación en mi vida? Este hombre, a la verdad se queja delante de quien le ha dicho que no conoce quién es, de quien le ha dicho que si quiere ser sano. Ahora, ¿qué respuesta tan opuesta a la pregunta? ¿Me entiende acá?
Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como que le diga, ¿quieres comer? Y entonces, a ver, yo siempre quiero un restaurante, pero la verdad a mí el mesero nunca me atiende, siempre pierde mi ticket, se demora. El asunto es que no puedo comer. No, yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si quieres comer. ¿Quieres comer? La respuesta era sencilla. Claro que sí. Quiero comer. Pero nuestra forma de ver las cosas hasta nos desvían de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Me entiende? Dios te puede estar preguntando desde hace mucho tiempo si quieres ser tal cosa o si quieres recibir de Él tal cosa. Y tu mal enfoque al darle al Señor una respuesta totalmente desacertada, mi amado, puede hacer retardar tu petición. Puede ser, mi amado hermano, un letardo en aquello que Dios hace mucho tiempo quiere darte. El problema es que a veces, ojo, también los hombres, hablando de manera generalizada en el ámbito cristiano, los hombres solamente quieren de Jesús lo que ellos desean, no lo que el Señor les quiere dar. Y a veces el asunto no va por el milagro de sanidad, a veces va por un milagro mucho más sublime. A veces Dios te está diciendo, ¿quieres servirme? Y tú dices, no, yo quiero ser sano. Y dice, no, yo no te pregunté eso, yo te pregunté si quieres servirme. Sí, Señor, yo sí quiero, pero primero me sanas. No, te estoy preguntando que si quieres servirme. Y ahí es donde condicionamos. No, es que tengo que estar sano para servirte. Yo no te estoy preguntando que tienes que estar o no para hacer esto. Yo te he dicho, ¿quieres servirme? Posiblemente tu milagro de sanidad está en el servicio, pero tú no te has dado cuenta. ¿Me entiende esta parte? Usted no puede limitar cómo Dios quiere trabajar contigo. A mucha gente Dios, mi amado, la sanó en medio del servicio, en medio del desarrollo de su labor, de su ministerio. Y aquellos que no lo ha hecho, mi amado, luego se han dado cuenta que su enfermedad, su limitación, nunca fueron un impedimento para poder glorificar el nombre del Señor. Amén. Porque usted no podría tampoco decir, ay Señor, tengo 20 años sirviéndote y todavía no me has hecho el milagrito. Y Dios te dirá, sí, mi hijo, ni no te lo voy a hacer tampoco. Y como para que te des cuenta, 20 años lo has hecho muy bien. Hay quienes tienen 2 piernas, 2 brazos y no me sirven. Y tú, imposibilitado de ambas piernas, en silla de ruedas, has glorificado mi nombre como aquel que pudiera haber salido corriendo con sus piernas. No lo ha hecho, mas tú lo haces. En el versículo número 7 se encierra, mi amado hermano, un vasto, digo yo, contenido de bendición. Entre tanto, él responde que yo voy, si otro se adelanta, alguien desciende antes que yo. Jesús, mi amado, lo escucha, es cortés, no le replica, y esto me interesa mucho, es decir, él no le dice que en el agua no puede ser sano. A diferencia como sí se lo dijo a la samaritana, ¿verdad? Con la samaritana usó otro mecanismo. Él le dijo, ¿quieres beber? Quiero beber, ¿tienes agua? Y él le dice, no tengo con qué sacarla. Y Jesús le responde, si tomamos de esa agua, vamos a volver a tener sed. El Señor se concentra, ¿verdad?, bajo otros parámetros, pero en este no. En este lo escucha, no le replica, no solamente porque no quiere entrar en contradicción, sino porque también, mi querido hermano, el Señor, ojo con esto, el Señor sabía que lo que él decía era verdad. Claro que era verdad. Efectivamente, en ese pozo, en ese estanque, mi amado, se recibía sanidad. Y él lo sabía. En el versículo número 8, Jesús le responde y le dice, levántate. Mira este milagro. Qué sencillez. Qué, digamos así, qué fácil es poder recibir de Jesús. Sin importar que lleves 38 años de calamidad. Tú dirás, ay Señor, ¿yo qué voy a cambiar mi forma de vida? Si ya tengo como 20 años así, 30 de casado, 15 años, ya tengo 7 años, un año entero. Mi amado, para el Señor simplemente basta un levántate. Pero así de fácil. Sí, levántate. Toda una vida
¿sí? De sufrimiento y de dolor, de menosprecio, mi amado, de burla posiblemente, indistintamente de los criterios de la gente. En 38 años el Señor, mi amado, le cambia la vida a este hombre diciéndole: levántate. ¿Me entiende? Qué fácil, claro, para él. Qué difícil poder asumir esa palabra y decir: eso era lo que yo necesitaba, que alguien me diga que me levante. Y no es que no ha sido falta de palabra. Palabra la has tenido. El problema es que no has tenido disposición para hacerlo. A este hombre en particular, a diferencia de otros milagros, en el caso, por ejemplo, de Pedro, juntamente con Juan, cuando van también allá al templo, a un hombre le dicen: levántate, y le extienden la mano para ayudarlo. A este hombre no. Este hombre no. En el caso de él, Jesús le dice: levántate. Y me voy a salto. Y en el versículo número 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado. ¿Sí? Mira ese milagro. Y al instante ese hombre fue sanado. Cuando ese milagro ocurrió, Jesús se fue corriendo de ahí. Usted sabe la razón. ¿Por qué? Eso es como hacer un milagro en terapia intensiva, ¿sí? Y que todos los demás te estén viendo. Todos los otros enfermos, me refiero. Si tú sanas a alguien allí, mi amado, todos los enfermos así se arranquen los sueros, vendrán corriendo ante ti. Y mi milagro, y el mío, sáname a mí. Mi amado, prácticamente Jesús estaba en un hospital. Si Jesús se quedaba allí, todos los enfermos dejarían de ver el pozo, sí, o el estanque que tenían que ver cuando se moviera, y todo el mundo se hubiera concentrado ¿en quién? En Jesús. Si tiene poder para levantar a un hombre de 38 años de estar lisiado, ¿cómo no podrá tener poder para mí que tengo 7, o yo, Señor, que tengo 3? Yo me enfermé ayer. Como diciendo, se la pongo más fácil. Verso número 8, le dijo: levántate. En el verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado. Ahora, aquí es donde viene, diríamos, lo controversial. En el versículo 8 Jesús le dice: no es que estuvo de más y no tenía nada que ver con su milagro, pero el Señor sabe que ese día es día de reposo. Él sabe que ese día es día de reposo. Hacer un milagro en el día de reposo no era, por así decirlo, prohibido. Más bien, milagros casi no se veían. Jesús en su tiempo fue el precursor de los milagros. De hecho, los últimos mayores milagros que fueron de remembranza, diríamos que se lo vieron hasta cuando el profeta Eliseo desarrolló su ministerio. De allí para adelante los milagros eran sumamente ocasionales. Ninguno de los otros profetas hicieron milagros tan grandes desde Eliseo hasta Jesús. Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. ¿Cuántos milagros hizo Jeremías? El gran profeta Daniel, ¿cuántos milagros hizo? Ninguno de estos profetas, ni Isaías, mi amado hermano, ni Jeremías, ni Ezequiel, ninguno de ellos hicieron milagros. ¿Me entiende? Cuando Jesús llega a su tiempo y comienza su ministerio, mi amado, se desencadena una ráfaga de milagros. De allí que cada milagro hacía acrecentar su fama, y claro, la gente depositaba su mirada de manera interesada en él, porque decía: donde está Jesús hay comida, donde está Jesús hay bebida, donde está Jesús hay sanidad. Este hombre es la solución a nuestros problemas. Y Jesús no quería hacer un enfoque, diríamos, desatinado de la gente. Él quería que se lo vea no por lo que podía hacer, sino por lo que él era: el Hijo del Dios viviente que venía a traer salvación a su pueblo. Amén. Mi querido hermano, y allí el Señor le da la siguiente palabra y le dice: toma tu lecho. Eso fue lo que obviamente detonó la crisis, no del milagro, sino posmilagro.
no te asombre que luego que Dios quiera hacer algo en tu vida, luego de aquello venga la crítica, venga el problema, venga la sacudida. No te asombre. De hecho, puede ser parte del milagro que esto ocurra así. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que puedas tú mantener en alto lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sí? Esto te hará mantener en alto. A veces, digamos así, la crisis post del milagro puede, si de una u otra forma, puede hacer en tu vida, puede hacer que ese milagro pueda conservar su esencia a través del tiempo. Este hombre agarra su lecho, que no debió haber sido más que una especie como digamos, como una especie de pergamino, una colchoneta tipo pergamino allí, que la enrolló y se la llevó cargada debajo del brazo. Como estaba en un lugar sumamente concurrido, en el cual no solamente habían extraños, sino también gente propia oriunda de Jerusalén, con escribas, con fariseos, con saduceos entre ellos. Mi amado hermano, allí comenzó la crisis. En el versículo número 9 nos dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Ahí está el punto o el problema. Ahora recuerda que él lo toma por una sencilla razón, porque Jesús se lo dice. Como que de adrede le dijo: toma tu lecho, levántate. Dice aquí: toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es decir, era día, ¿qué día era? Día sábado. Que por tradición y hasta por enseñanza se decía que no se podía hacer obra alguna en aquel día, para que el hombre se pudiera solamente dedicar al servicio del Señor. Esto está, mi amado hermano, obviamente estaba tipificado dentro de las normas propias del Sanedrín o de los religiosos de su tiempo. Tomar un lecho, mi amado hermano, era tomado como que si fuese un trabajo, como que si fuese una labor. Mira, los judíos, acompáñame por favor a la escritura, tenían muchos mandamientos de hombre que no iban acorde a lo que el Señor había estipulado. Cuando uno va a los evangelios, ven conmigo por favor, y mira lo que nos dice lo siguiente. En el Evangelio según San Marcos, capítulo número 7. Solo como para que te des una idea. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo número 7. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo allí. Verso 1 en adelante leo. ¿Lo tiene? Dice el Señor: se juntaron a Jesús los fariseos, es decir, aquellos que se dedicaban obviamente a las enseñanzas, y algunos también de ¿quiénes? De los escribas, que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos, ¿qué dice allí? Ahora, esto me parece contradictorio, pero comer pan con manos inmundas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué tenían inmundas las manos los discípulos de Jesús? ¿O a qué ellos llamaban inmundo? Simplemente a no lavarse las manos. ¿A quién de ustedes le dicen en casa: oye, andas inmundo? No, oye, no te hablo. De eso a inmundo hay una gran diferencia. Ahora, ¿por qué este concepto? Porque ellos asociaban de que el contaminarse con algo o con alguien
traía inmundicia delante de Dios sus vidas. Si alguien, por ejemplo, qué sé yo, por roce en una plaza, en un supermercado, qué sé yo, topaba posiblemente a un hombre, se me ocurre, enfermo, o alguien que tenía, de pronto caminaba con muletas, y lo rozaba y decía, uy, estoy inmundo. Imagínate subirse a la metrovía. Usted dirá, salí súper inmundo de aquí. Todo el mundo te aprieta ahí. Si alguien cometía pecado y usted lo rozaba, se decía que se contaminaba. Y Jesús aclaró esto y dijo, no, lo que usted ingiere no contamina al hombre, sino lo que sale de tu corazón. Pero los judíos, o por lo menos los religiosos, creían esto, y esto enseñaban y decían, los cuales viendo, verso 2, a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, dice aquí, ¿qué hacían ellos? Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, no a la ley, sino a ¿qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, es decir, si iban al mercado, y que obviamente ya hay contacto con gente, si vuelven de la plaza, si no se lavan, tampoco comen. Mira, ahora estamos igualitos como con el COVID. Hay gente que por todo lado apenas da un paso. ¿Qué pasa? No, por si acaso, dice. Dice, no comen, ¿verdad? Versículo número 4. Dice, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos. Mira hasta dónde llegaban. Los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Es decir, hasta donde se acostaban. Y ellos fueron los que le preguntaron a Jesús diciéndole, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ya, ahora, ese no es el tema obviamente en esta noche, pero le doy la referencia. Ahora, tomar un lecho y cargarlo, y peor, venido de un enfermo, diría mi mamá, es pecado mortal con rabo. Es un pecado imperdonable para ellos. Y claro, en el versículo número 10, mira, no se fijaron en el milagro, no se fijaron en los 38 años de tormento de este hombre. Solo él llamó la atención cuando salió de allí andando con ese precioso milagro, pero con su esterita debajo del brazo. Y dice la Biblia, entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito, ¿qué cosa? Llevar tu lecho. Y él obviamente responde diciendo, el que me sanó. Qué interesante, cómo él desvía el enfoque de la gente. Y eso, mi amado hermano, es de aprender en esta noche. Puede ser que hayas tenido mucho tiempo sufriendo, y luego de que Dios te conceda la liberación de tu sufrimiento, habrá mucha gente que no se enfoque en eso, sino en el resto de cosas posiblemente negativas que hacemos. Que no digo que es normal, pero somos seres humanos. Diría cualquiera, Dios te libra de la droga, del vicio del alcohol, y de pronto entras a una casa, oye, ¿y por qué no saludas? Yo dice, bueno, la verdad, perdón, pero no se han dado cuenta, estoy sobrio. Siempre te vieron borracho. Y la gente se olvida del poderoso milagro que el Señor hizo contigo. ¿Cuál fue? Sacarte del mundo de las drogas o del mundo del vicio del alcohol. Es que el diablo es especialista en remarcar nuestras fallas o nuestros errores. Sean estos por tradición o no. Pero tú estás aquí, ¿para qué? Para que el hombre se enfoque en lo que Dios hizo en ti. Sí, es verdad, hay que corregir posiblemente la tradición o otras cosas, pero eso es secundario. Lo primero es que el Señor me ha salvado, y eso, mi amado hermano, debe de ser lo primordial en mi vida a la hora de manifestarlo. Este hombre, mi amado, trata de defender su milagro y le dice, el que me sanó.
Él no se concentra en el hecho en ese momento, sino en el enfoque. El que me ha sanado, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No lo sé, pero como que este hombre que había sido sanado puso todo esto en una tabla de valores. Y dijo, si alguien tiene el poder para 38 años tirarlo a la basura y darme una nueva vida, creo que tiene el poder y la autoridad para poder ir en contra de la tradición. Y es verdad, cierto. Posiblemente tú dirás, pero aquí nadie dice nada, aquí nadie habla, aquí. Sí, lo que pasa es que por tradición, aquí todos comen en silencio. Y tú dices, señores, disculpe, pero hoy yo quisiera orar por los alimentos. ¿Qué estás haciendo? Oye, no, es que a la verdad, esto es válido hacerlo. A veces sí hay que irse en contra de la tradición. Y mucho más si esto te permite dar acceso para que la palabra de Dios sea difundida. ¿Sí me entiende? A veces parece mentira, pero hasta los momentos de mayor crisis pueden ser plataformas de despegue para que el evangelio sea conocido por todos. ¿Sí? Yo aprovecho siempre los momentos de dolor para poder compartir el evangelio. Sí, a veces en los mismos, posiblemente, velaciones, mi querido hermano, uno va y trata de llevar ¿qué cosa en ese momento? Palabra de Dios. ¿Verdad? Puede ser que el dolor esté allí, pero amado hermano, pese al dolor y a la angustia, mi amado, yo sé que hay una palabra que puede hablarle al doliente y que le puede hacer cambiar su lamento en paz, en seguridad, porque Dios ha venido a eso, mi amado. Dice pues el Señor en su palabra, y Él les responde, el que me sanó, Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es decir, lo he hecho, pero por la autoridad de quien me ha sanado. Mira, nadie aplaudió este milagro. Nadie dijo, wow, 38 años de estar así y ahora camina. ¿Qué pasó? Cuéntame. No, la gente no vio eso. No te asombres si cuando recibes tu milagro la gente no te aplaude o la gente no se concentra en tu nuevo estilo de vida. Pero tú tienes la labor de recordárselos. Y dice el versículo número 13, y el que había sido sanado, obviamente, no sabía quién fuese. Porque Jesús, ¿qué había pasado luego de haber hecho el milagro? Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Claro, ya le expliqué, por obvias razones. Jesús jamás se iba a prestar para en ese momento ser el centro de atención. No que no tuviese misericordia de los otros, sino porque el Hijo de Dios tenía un propósito más sublime que andar haciendo milagros. Amén. El Señor vino esencialmente a salvarnos. Dice pues en el versículo número 14, después le dijo Jesús, lo encontró. Después le halló Jesús, ¿en dónde? Mira, mi amado hermano, qué gran Dios y qué gran referente en este milagro. ¿Dónde lo encontró el Señor? Él no dijo, 38 años de haberme perdido la playa, 38 de haberme perdido de jugar pelota, de haberme perdido de irme de vacaciones, de haberme perdido esto, lo otro. No, este año me lo gozo. Primero a disfrutar el milagro. No, al poco tiempo lo encontré ¿en dónde? Como que si el Señor nos dice, te sano o te cambio tu vida para que disfrutes tu vida. Sí, la tienes que disfrutar en el Señor. Un hombre agradecido. De allí que hay mucha gente que recibe un milagro y le dice, Señor, gracias, chévere, chao. Y nunca más se acuerda de aquel que lo ha sanado. Este hombre abofetea a muchos con guante blanco. Jesús le encontró a este hombre en el templo. Y allí el Señor se concentra en restaurar. Primero en él, mira cómo cambió la fórmula. En él primero lo sana y luego lo va a restaurar. Para que el milagro sea integral. Y dice el Señor, mira. Ojo, esto no podía pasar por alto. Mira, has sido sanado. ¿Y qué le dijo?
no peques más. Es decir, que su enfermedad de 38 años había sido a causa de ¿qué? De pecado. ¿Me entiende? Esta causa, ¿sí?, de 38 años de aflicción sí tenía origen de pecado. A diferencia del hombre que había nacido ciego, del cual le preguntaron, Señor, ¿y este pecó él, su papá, su mamá? ¿Quién pecó? No, ni su padre ni él. Esta enfermedad o esto que él tiene es para manifestar la gloria de Dios. Pero hay otro tipo de enfermedades que sí viene a consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Amén. Ahí usted ve un Dios justo, un Dios, mi amado hermano, que a la verdad no tolera y no alcahuetea la vida de sus hijos. Si tú siembras, obviamente, mal vas a cosechar. Dice pues el Señor en su palabra, sí, versículo número 14, sí, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no ofendas más. Ahora, el término pecar, mi querido hermano, viene, ya le doy el significado para no entrar tanto en el griego. El significado es no dar en el blanco. El término pecado, sí, ya interpretado del griego al español, significa errar al blanco. Es decir, como tirar una flecha y no pegar en el centro. A eso se le podría sobreentender como pecar. Mucha gente, mi amado hermano, sí peca de esa forma. Es decir, quiere hacer lo correcto, pero le sale la flecha por otro lado. Y ahí nos justificamos. Oye, pero ¿qué vas a hacer? No, sí, me desvío un poquito, pero ya voy a ir. Oye, pero busca de Dios, mira lo que el Señor ha hecho por ti. Sí, voy a ir, pero ¿sabes qué? Cuando pase la pandemia. Y así, mi amado, entre excusa y excusa se van alejando cada vez más y más de Dios. Y el Señor le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No lo sé, pero cuando Jesús le dio esta advertencia, no lo sé, pero si se lo hubiera dicho a uno de nosotros, luego de 38 años de azote, diría cualquiera, ni loco que me voy a apartar. Peor con la advertencia. Y por esta causa, dice la Biblia, los judíos perseguían a Jesús, ¿y qué más? Y procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Por haber sanado? No, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué cosas? ¿Los milagros? No. ¿Qué cosas? Hacer romper, ¿qué cosas? Las tradiciones. Un día sí se cansaron los judíos. Dijeron, ya pues, que no hay otro día para hacer milagros. Le dijeron eso. Y él le dijo, yo soy el Señor del día de reposo. El hombre no fue creado para el día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre. Que no es lo mismo. No es lo mismo. El Señor hizo el día de reposo para que el hombre pare tantas ansias de, ¿verdad?, de querer solamente disfrutarlo para él o para provecho suyo. Y Dios tuvo que poner el día de reposo para decirle, para, detente, para tus actividades y mírame a mí en este día, por lo menos. Amén. Y eso, mi amado, a muchos de nosotros sí le hace falta. Poner un par en su agenda. Decir, Señor, yo creo que necesito estancar todo lo que tengo, que es importante, pero hoy es tu tiempo, hoy es para ti y nadie me va a robar esta bendición. Amén. Que el Señor, mi amado hermano, bendiga grandemente a su pueblo con esta palabra. Vamos a orar, mis amados. Y digámosle al Señor, Padre Celestial, cuán grande es, Señor amado, las enseñanzas que podemos encontrar en episodios de la Biblia que posiblemente no nos cause tanta impresión. Pero en la vida de este hombre sí se podría concluir diciendo que todos esos años, porque no creo yo en un Dios injusto,
que todos esos años debieron haber sido un castigo liviano en función de su falta. Liviano, sí, liviano. Porque la misma palabra dice que nosotros no somos castigados en la misma medida